A ver, pensemos en esto un momento. ¿Y si el talento, eso con lo que nacemos, en realidad no fuera la clave del éxito? Hoy vamos a hablar de algo que la verdad es mucho más potente, el arte de entrenar la mente. Y para entenderlo bien, vamos a sumergirnos en la historia de alguien que, tuvo que aprenderlo por el camino más complicado. Y esa es la gran pregunta, ¿no? La que está en el corazón de esta historia. ¿Basta con el talento en bruto? Para nuestro protagonista, Ryan, la respuesta parecía, obvia. Claro que sí, hasta que, de repente, la realidad le dio un buen bofetón y le demostró que estaba muy, pero que muy equivocado. Así que vamos a verlo. ¿De verdad es suficiente con tener talento? Bueno, pues aquí empieza todo, con la clásica historia de un don, de un potencial totalmente desperdiciado. Vamos a conocer a Ryan. Imaginen la escena. Un chaval brillante, con un sueño enorme en la cabeza, ser médico. Y oye, talento le sobraba para conseguirlo. Pero, ¿cuál era el problema? Pues que su mayor obstáculo estaba precisamente en esa misma cabeza. Tenía una incapacidad casi total para mantenerse concentrado. Esta era la batalla diaria de Ryan, una auténtica lucha. Piénsenlo. En una esquina del ring, su sueño, ¿no? La visión de sí mismo como médico. ¿Y en la otra? Pues esa nube constante de distracciones que, seamos sinceros, seguro que nos suena a todos un poco. El móvil que no para, los vídeos, los pensamientos que se van por ahí. Era una lucha que, pasito a pasito, lo iba alejando de lo que de verdad quería. Y claro, para justificar todo esto, tenía su frase estrella, su mantra. Esa pequeña mentira que, a ver, ¿quién no se la ha contado alguna vez? Todavía queda un montón de tiempo, ya estudiaré luego. El problema, como sabemos todos, es que ese luego tiene la mala costumbre de no aparecer nunca. Pero a veces, para poder avanzar de verdad, primero hay que tocar fondo. Y para Ryan, ese momento estaba a la vuelta de la esquina. Estaba a punto de llegar el fracaso que lo iba a cambiar todo. Ese instante en el que toda su confianza ciega en el talento se hizo literalmente añicos. Y llegó el día de los resultados del examen para la beca. En el papel, una única palabra que lo dinamitó todo: suspenso. Imaginen el golpe. No fue solo para su orgullo, que también. Fue como ver la puerta de su sueño cerrarse de un portazo en sus narices. Y mientras sus amigos, sí, esos que habían sido constantes y habían hincado codos, celebraban sus notazas, Ryan se tuvo que enfrentar a una verdad de esas que duelen. Una revelación que lo cambió por completo. Se dio cuenta de que ser listo no es suficiente. Que sin disciplina, el talento no es más que, potencial tirado a la basura. Totalmente decidido a cambiar, Ryan empezó a buscar a alguien que le pudiera guiar. Y así es como encontró al entrenador Miller. Y ojo, que no era un tutor de matemáticas ni nada de eso, era el profesor de educación física. Pero era un hombre con una reputación muy, muy particular. Se decía que enseñaba a sus alumnos a dominar no solo el cuerpo, sino, y esto es lo importante, sobre todo la mente. La primera lección con el entrenador Miller no fue en una clase, con libros y apuntes. No. Fue en el campo de tiro con arco. La escena es la siguiente. Ryan coge una flecha, apunta, dispara y falla, pero por muchísimo. Y en lugar de decirle, no, pon el codo así, o corrige la postura, el entrenador le hizo una pregunta de lo más simple, pero que iba directa a la raíz del problema. Oye, ¿qué estabas mirando exactamente cuando lanzaste la flecha? La respuesta de Ryan, claro, lo dijo todo. Estaba mirando, los árboles, el césped, la diana. Su atención estaba por todas partes, menos donde tenía que estar. Completamente dispersa. Y ahí fue cuando el entrenador le explicó el gran secreto de un buen arquero. Su visión lo ignora absolutamente todo, excepto una única cosa. Para él, solo existe el objetivo. Nada más. Vale, por fin Ryan lo entendía. Había pillado cuál era el problema. Pero claro, ahora necesitaba una solución. Y fue justo entonces cuando el entrenador Miller le puso sobre la mesa un método, algo práctico, un sistema de 4 reglas, sencillitas, para empezar a construir desde cero esa disciplina que tanta falta le hacía. Este fue, por así decirlo, el mapa que el entrenador le dio. 4 reglas clave, fundamentales. A ver, la primera, controla tus pensamientos. Tienes que recordarte a ti mismo, constantemente, cuál es tu objetivo. La segunda, créate una rutina. Un horario de verdad, con sus horas de estudio y sus horas de descanso. La tercera, y esta es, quizá la más difícil, aleja las distracciones. Y la cuarta, practica todos los días. La disciplina no aparece por arte de magia, se construye con pequeños gestos, día sí y día también. Claro que tener las reglas escritas en un papel es una cosa, pero aplicarlas, esa era la verdadera prueba de fuego. Y es aquí donde vamos a ver la auténtica recompensa de la disciplina. Vamos a ver cómo Ryan, poquito a poco, día a día, empezó a poner en práctica todo esto y a transformar su vida por completo. Y ojo, que esto no pasó de la noche a la mañana, ¿eh?
Fue un proceso lento, gradual. El primer mes se lo pasó básicamente forjando esa rutina y quitando distracciones de en medio. El segundo mes se centró en meterse el objetivo en la cabeza, en recordárselo una y otra vez, y ya para el tercer mes, bueno, los resultados se empezaban a notar. Su concentración había mejorado una barbaridad. Y entonces llegó el momento de la verdad, otro examen importante. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el resultado? Pues esta vez no solo aprobó, es que quedó el primero. El primero. Y lo más importante de todo esto no es la nota, es que esa victoria no fue por suerte, ni siquiera fue solo por su talento, fue el resultado directo, tangible, de la disciplina que había construido. Y con esto llegamos al meollo de la cuestión, al principio fundamental que lo resume absolutamente todo, a la idea de convertirse en el dueño de la propia mente. Esta fue la lección que no solo llevó a Ryan a aprobar ese examen, sino que se convirtió en su brújula para el resto de su vida. El entrenador Miller se lo resumió con una metáfora que la verdad es para no olvidarla. La mente es como un caballo salvaje. Si no la controlas, te va a arrastrar por donde quiera, pero si la entrenas, te llevará a tu destino. Es una imagen potentísima, ¿verdad?, sobre lo crucial que es tener control sobre la mente. Y con esa idea tan potente, cerramos este análisis. Al final, la historia de Ryan es solo un ejemplo, una historia. Pero la pregunta final nos la deja a todos en el aire. Si de verdad logramos entrenar nuestra mente, si nos convertimos en sus jinetes, ¿a qué destino podría llevarnos?